En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que el Señor les bendiga. Seguimos con nuestra lectura y esta profundización leve, porque se podría profundizar mucho más esta carta, que si bien es cierto es breve, pero contiene una enseñanza contundente para la iglesia. Recuerde que esta carta justamente se escribe para corregir cosas que estaban deficientes en una iglesia joven. Estamos hablando de la carta a Tito. Por lo tanto, hoy es una riqueza tremenda tener esta carta, poder estudiarla, meditarla y, por sobre todo, aplicarla a la iglesia de hoy. Porque acá tenemos la guía bíblica. Aquí tenemos la guía de Dios para conducir nuestros pasos. Hemos ido viendo diversos antecedentes, diversos enfoques en la vida de la iglesia. En el capítulo 2, principalmente, el enfoque está en la comunidad, en el comportamiento de la iglesia como congregación. Ahora, en el capítulo 3 se abre esto porque el apóstol Pablo da directrices de cómo debe ser la conducta de la iglesia en la sociedad. Interesante. Sí, por eso, si usted puede hacerlo, acompáñenos con su Biblia. Quizás quiera tomar algún apunte para después seguir estudiando la palabra del Señor. Le animo en el nombre de Dios para que, se comprometa, nos comprometamos a estudiar la palabra de Dios, que nos hace tan bien, porque ahí está expresada la voluntad de Dios para nosotros, para vivir bien, para vivir a la manera de Dios. Ahí está, es la palabra del Señor. Una vez más, le doy la bienvenida. Le recuerdo que si usted quiere comunicarse con nosotros donde quiera que nos esté escuchando, tenemos nuestras vías de comunicación. Agradezco sus oraciones a la gente que ora por nuestro ministerio, que ora por nuestro programa, para que el Señor nos siga dando gracia, para que el Señor nos siga sosteniendo, para que el Señor siga abriendo puertas para anunciar su palabra. Así que prepárese y nos vamos ahora a introducir al capítulo 3 de la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito. Eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Vamos a leer los dos primeros versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí están los dos primeros versículos de este capítulo 3 de la carta a Tito. Otra traducción dice: a los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie, ni discutir. Deben ser amables con todos,
y mostrar humildad en su trato con los demás. La iglesia en la sociedad. Si pudiéramos poner algún subtítulo a esta porción bíblica que hemos leído y lo que sigue después escribiéndose en esta carta. Hay varias cosas que tenemos que destacar. En primer lugar, basados en la traducción Reina Valera, dice recuérdales. Esto se escribe para la iglesia, para creyentes. Por lo tanto, la iglesia ya había sido enseñada a sujetarse a los gobernantes y autoridades. Recuerde que nosotros aquí tenemos una parte, es como la respuesta de Pablo, la instrucción a Tito para guiar, conducir a la iglesia. Y por esto también comprendemos que probablemente se estaban presentando algunas situaciones de rebeldía dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. De ahí que surge esta instrucción, la necesidad de recordarle a los hermanos, a la iglesia, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y agrega otro detalle. Dice que obedezcan. Fíjese que al meditar podríamos decir que hay un énfasis en las palabras que está escribiendo el apóstol Pablo, porque no podría haber sujeción si no hay obediencia. O sea, necesariamente, si hay sujeción, tiene que haber obediencia. Ya sabemos que en Creta había una cultura, una identidad en la sociedad. Era una sociedad donde se identificaba a los cretenses, por ejemplo, como mentirosos. Esta iglesia tenía incluso la injerencia o la introducción de líderes que estaban enseñando doctrinas equivocadas. Por eso aquí se está ordenando esto. Es una iglesia joven. Es una iglesia que no tiene tantos años desde que se llevó el evangelio a ese lugar. Por eso se van a poner líderes que, como el capítulo 1 nos enseñan, deben cumplir ciertos requisitos. Por eso hay un llamado a los distintos segmentos etarios de la iglesia a vivir de una manera determinada, obviamente que honre a Dios. Porque la iglesia, la comunidad en sí, debe alumbrar. No debe acomodarse a la cultura ni a la identidad cultural que tiene Creta, sino que debe vivir conforme a las enseñanzas de Dios que se les ha sido traspasadas, como han sido formados. Entonces, una de esas características ahora en la sociedad es que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Ahora surge inmediatamente una pregunta. ¿Hasta qué punto la iglesia o hasta qué punto el creyente debe sujetarse y obedecer a las autoridades? ¿Debe obedecer a las autoridades en todo, a la ley en todo? Eso, ¿sabe qué? No es un aspecto menos importante. Porque si usted, por ejemplo, se basa exclusivamente en este versículo, entonces usted puede decir, bueno, lo que digan las autoridades es lo que tenemos que hacer. Si las autoridades dicen una cosa, bueno, tenemos que obedecerle. Pero antes de introducirnos más
En este principio, vamos a la carta que se escribe a los Romanos en el capítulo 13. Es el apóstol Pablo escribiendo esta carta a la iglesia de Roma, los creyentes de Roma. Dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire, aquí ya tenemos una luz. Hay una autoridad que está por sobre toda autoridad humana. Y esa autoridad es Dios. Y sigue enseñando en este capítulo 13 cómo debe comportarse la iglesia frente a las autoridades, obviamente la conducta en la sociedad. ¿Hasta qué punto hay límites para obedecer a las autoridades terrenales? ¿Hay algún límite? ¿Tenemos que obedecer en todo? Bueno, la Biblia tiene varios ejemplos de cómo hombres no se ajustaron a leyes o decretos que violaban, atentaban en contra de sus principios, de su relación con Dios. Hay varios ejemplos. Quizás de los más conmovedores es el ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 y en el capítulo 6 de Daniel vemos cómo Daniel, en el capítulo 3, Daniel y sus amigos, no se ajustaron a lo que había demandado Nabucodonosor, la adoración a esa estatua. Eso les significó una pena. Eso les significó a ellos tener que ir al horno ardiente. Usted lo puede leer, estudiar, profundizar en el capítulo 3 de Daniel. Ahí está esa enseñanza. Entonces, comprendemos que mientras la autoridad terrenal esté usando lineamientos que no vayan en contra de la palabra del Señor, el creyente tiene la responsabilidad de sujetarse y obedecer. Pero si en algún momento se sale de estos principios divinos, ¿sabe? El creyente debe entonces obedecer a la autoridad superior. El creyente debe obedecer en primer lugar a Dios. Aquí se está dando una enseñanza a que el hijo de Dios, la hija de Dios, debe tener una conducta ejemplar en la sociedad. Así es. O sea, el hijo de Dios, la hija de Dios debe brillar, alumbrar con su forma de vida en la sociedad. No se trata solamente de tener una buena conducta al interior de la congregación, sino que de tener una conducta ejemplar en la sociedad. En el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos de cómo los apóstoles no respondieron a las demandas en cierto momento de las autoridades. Sin ir más lejos, cuando Pedro y Juan van a orar, seguramente usted recuerda ese capítulo donde hay un cojo en la puerta del templo La Hermosa. Ahí es cuando Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ese momento precioso, maravilloso de ver el poder de Dios actuar en la vida de un hombre que dependía de la caridad de otras personas para poder vivir, y lo sana el Señor. El Señor usa a los apóstoles lo encontramos en el libro de los Hechos con tantos ejemplos de cómo la iglesia experimentaba día a día el poder del Espíritu Santo, porque ellos habían sido investidos de ese poder. Jesús se lo había anunciado.
el Señor actuando a través de ellos. Alguien podría pensar eso le generó mayor adhesión de parte de las autoridades a los apóstoles, pero si usted se fija y ve el texto, le generó problemas. Ellos tuvieron que comparecer ante las autoridades, que incluso cuando los dejan libres, les dicen: nosotros los vamos a dejar libres a ustedes, pero le vamos a decir que no sigan predicando más de Jesús. ¿Ve? Entonces, si usted se basa en este versículo 1 y no interpretamos bien lo que está escrito en la palabra del Señor, bueno, ellos debían haber hecho entonces lo que las autoridades le estaban diciendo, no seguir predicando más, porque eso le dijeron: lo dejamos libres, pero no sigan predicando más a este Jesús. ¿Y qué cree que ellos hicieron? ¿Se da cuenta? Porque hay una responsabilidad, hay un deber, hay una autoridad que está por sobre toda autoridad humana. Y ellos dijeron muy claramente: no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y siguieron. ¿Por qué cree usted que Pedro, que Pablo y Silas llegaban a la cárcel? ¿Se da cuenta? Entonces, mientras las leyes, mientras lo que están diciendo las autoridades terrenales no vayan en contra de los principios de Dios, la iglesia, nosotros los creyentes, tenemos la responsabilidad de sujetarnos y obedecer. Ese es el límite. Hasta ahí. Me estaba recordando de lo que dice el versículo 10 de Gálatas capítulo 1. Cuando la Biblia dice que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Sin ir más lejos, hoy hay hombres valientes, mujeres valientes, que predican la palabra en lugares donde la ley lo castiga, donde la ley de esas naciones lo prohíbe. Pero ellos han decidido agradar a Dios y no agradar a los hombres. Sigamos. Sigue diciendo el versículo 1 que estén dispuestos a toda buena obra. También podríamos interpretar esto como el creyente sirviendo en la sociedad, dispuestos a toda buena obra. La Biblia dice que hagamos el bien en cuanto tengamos oportunidad. ¿A quiénes? A todos. A todos. No solamente a nuestros hermanos, no solamente a nuestros amigos, pero ese versículo 10 de Gálatas 6 subraya y dice especialmente a los de la familia de la fe. Pero primero dice que hagamos el bien a todos. Insisto que aquí lo que se está haciendo en este capítulo 3 de Tito es un llamado a vivir vidas que alumbren, vidas que den un buen testimonio en la sociedad. Dice el versículo 2, que a nadie difamen. Recuérdese que esta carta se escribe alrededor del año 64 después de Cristo. No habían redes sociales. No habían los medios de comunicación que hoy tenemos. Porque si yo le preguntara a usted si usted difama a alguien, seguramente usted me diría: no, yo no difamo a nadie. Habría que revisar las redes sociales. Habría que ver qué es lo que se escribe. Está enseñando acá que no se debe hablar mal de nadie, ni siquiera de las autoridades. El Señor va a juzgar. ¿Sí? ¿Ve? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Vuelvo a decir, está hablando a la iglesia.
y su conducta en la sociedad, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Otra traducción dice, no deben calumniar a nadie, cuando hoy día es tan fácil eso. Cuando hoy día es tan fácil en un momento de ira descargarse en una red social y exponer situaciones que nunca deberían ser expuestas ni resueltas de esa forma. La Biblia dice, no deben calumniar a nadie, tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. No solamente con nuestros hermanos, no solamente con nuestros amigos. La Biblia dice, con todos. Demandas del reino de Dios para la iglesia en lo que debe ser su conducta en la sociedad. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.